veces hay noches difíciles, hay noches en las que dificultad habla. Durante toda la semana se dio mucha propaganda por cómo los satánicos en todo el mundo y en especial en Estados Unidos estaban bautizando a todos aquellos adictos o que quisieran ser satánicos. Anoche en una liberación descubríamos una cosa terrible. Decía Satanás: cuando a mí me consagran una persona, queda inscrito en el libro de la muerte, el libro del infierno. Porque el libro de la vida es el libro de bautizos de la parroquia. Ya mire qué bien habla el infierno. ¿Cómo sabe diferenciar? El libro de las partidas de bautismo de una parroquia es el libro de la vida. Muchos han sido ofrecidos a Satanás en esta crisis de valores por todo el mundo. Los paramilitares ofrecen sacrificios, rituales para alcanzar poder. Los guerrilleros, los políticos. Yo recuerdo un político de Caquetá, su hijo endemoniado, lo hizo venir, estaba evadido de Colombia porque tenía un problema con la FARC. Y el joven enfermo en España le dijo: lléveme donde está el padre, en Colombia. Cuando tratábamos de sacar a la entidad satánica, el muchacho decía: el papá me lo entregó para que yo le diera poder político. Usted no me lo puede quitar porque usted no es papá. Y así por el estilo. Y lo primero que hacen con estas personas es matarle los sentimientos, es matar el corazón, es matar el alma. Me leía anoche una cosa terrible del infierno. Me mostraba a la gente en misa. Me decía: vea, estos son los que van diariamente a misa. Estos son los que van cada 8 días a misa. Estos son los que van de vez en cuando. Y estos son los que nunca van. Me decía una cosa que me dejó muy triste. ¿Qué diferencia hay entre los últimos, que casi nunca van, y los primeros? Los primeros llenaron un requisito, ¿cierto? Un rito. Se preguntaba: ¿o ustedes los sacerdotes son malos maestros para enseñar la palabra y el evangelio? ¿O nosotros en el infierno somos mejores que ustedes? ¿Por qué a nosotros nos copian? A nosotros nos copian que hagan sacrificios rituales de homicidios, de tatuajes, de piercing, rituales de sangre. ¿Por qué sí lo hacen ellos? Y me mostraba los que estaban bautizando por todo el mundo. ¿Por qué ellos sí me creen a mí? ¿Por qué quieren hacer prosélitos adictos a mí? ¿Y por qué ustedes los católicos no hacen nada? Me decía: ¿de qué les sirve a ustedes predicar si nadie pone en práctica la palabra de lo que se predica? Y tiene toda la razón. En casa de herrero, cuchillo de palo. Donde menos se vive el evangelio es en una parroquia, en un convento, en un seminario, en una casa de oración. Donde menos se vive el evangelio. Entonces decía: pregúntenle a los que van diariamente a misa qué enseñan a los demás. ¿Han salido siquiera una vez al año a una misión por allá a enseñar el rosario? Y me recalcaba una cosa: de un muchacho de Pitalito que a él le mataba un hermano. Y cuando le contaban eso, le dijo a Satanás que le entregaba su alma a cambio de que le mostrara quién había matado a su hermano, que él lo mataba para vengar al hermano. Y resulta que cuando iban con el cadáver para el cementerio, se acerca a alguien y le dice: vea, ese que está allí, el que mató a su hermano, vea la pistola, mátelo. Cogió la pistola y no lo mató. Y empezó un proceso.
cada rato se le aparecía y le decía: usted tiene que cumplirme el pacto que me hizo. Y si no, le mató a otro hermano. Le mató 3. Por último, intentó suicidarse 4 veces. La última vez lo hizo con paratión, que es un veneno de los más fuertes que hay. Y se encerró en la puerta, en la pieza. Cuando se dieron cuenta, tumbaron la puerta como a las 4 de la tarde y él se había envenenado el día anterior. Pero lo raro era que no se moría. Vomitaba sedimentación del hígado. Los llevaron al hospital. En cuidados intensivos estaba muerto. Pero él veía lo que pasaba alrededor en las camillas de cuidados intensivos. Llegaban unos bultos blancos, decía él, cubrían a esa persona de blanco y se los llevaban. Venían unos bultos negros, cubrían a ese enfermo de muerte, que estaba allí de negro, y se los llevaban. Y eso le fue dando miedo. Cuando de pronto le dijeron: usted ya se murió. Y se fue como por un tobogán, y cuando iba en ese tobogán hacia el infierno, gritó: ¿quién me puede salvar? Y arriba aparece una señora, dice: yo lo puedo salvar. Y le dice: ¿por qué me va a salvar? Dice: porque usted en una novena de Navidad, el párroco no pudo tener misioneros para una vereda, y la vereda se puso muy enojada con el padre porque no le mandó misioneros. Y usted le dijo al padre: yo le hago la novena de Navidad a la gente, pero usted no supo hacer la novena de Navidad. Lo que les enseñó fue el rosario. Por haber enseñado el rosario a esa gente, yo lo voy a ayudar. Y volvió en sí y empezó a reaccionar. Pero la Virgen se le apareció. Él no sabía que era la Virgen. Ella le dice: pero usted tiene que ir a Bogotá, en una casa donde dan una bebida que se llama la sangre del Señor, y usted tiene que tomar eso. Entonces, él le dice: pero dice que eso duele mucho. ¿Por qué si es la sangre de Cristo duele tanto? Dice: porque ustedes tienen que experimentar una milésima parte del dolor que siente mi hijo por cada pecado de ustedes. Una milésima del dolor que sintió mi hijo en la crucifixión. Si no la toma, no se salva. Pasó derecho a Chiquinquirá. Allá el sacerdote empezó a ayudarle. Y le dijo: si usted, le dijo el diablo, si usted no va a esa casa donde le dijo en la bota, le mato su cura. Y al mes y medio el padre está muerto. Porque con el infierno no se juega. Hasta que tuvo que venir acá. La noche anterior, para poder tomar la bebida, eso no dejó dormir ni durmió él. Para poder tomar, la primera vez que tomó, botó el primer veneno. A la segunda tomó otro veneno. A la tercera otro veneno. La cuarta, que era la definitiva. Duramos 2 horas haciendo oración por él para que pudiera tomar la bebida. A las 2 horas tomó la bebida y botó todo el paratión. Nadie entiende cómo. Y me decía el infierno anoche, me decía: miren, ustedes son sordos, tercos, soberbios, orgullosos. Todos los signos que a través de esta fundación y de muchas personas se han dado, y ustedes no han querido creer. Empezando por los propios que viven en las casas de la fundación. Terrible cachetada. Y me decía: ¿dónde está el rosario que enseñan los que vienen aquí a misa? ¿Dónde están las oraciones que ellos deben enseñar a los otros? Y tenía toda la razón. Y vimos una cosa espantosa. Los ascendientes de una familia de 12ª generación llegaron unos misioneros de España. Eran 7. Y mataron a los 7 misioneros. A uno le sacaron los ojos, a otro le cortaron la garganta, etc. A otro le cortaron las piernas, a otro le cortaron la columna. Pero lo malo de estos sacerdotes fue que maldijeron la descendencia de esa familia. Y ayer, en unas niñas de esa 12ª generación acá actual, se sanaron de los ojos, se sanaron de la garganta y se sanaron de bloqueo espiritual. Ustedes, ¿por qué no buscan la sanación interior? ¿Por qué no buscan ese recortar el pasado y traerlo en un presente? Me decía:
¿dónde está la eficacia de la misa en ustedes los que van a misa? La eficacia de los míos es hacer míos, es traer más gente para mí, que mate, que aborte, que se drogue, etcétera, que hagan el mal. ¿Por qué los católicos de ustedes que van a misa, tantos que viven amancebados, tantos que son abortistas, tantos que son adúlteros, tantos que son guerrilleros, tantos que son paramilitares, tantos que son políticos? Y me decía, ¿no vieron acaso ustedes a uno de los líderes del holocausto del Palacio de Justicia comulgando en la misa esta semana? Y anoche me decía ese personaje, ¿usted cree que yo me tragué la hostia? Yo la saqué y la puse en el bolsillo para hacer un rito más poderoso. ¿Sabemos nosotros hacer la pelea con lo que viene contra nuestro mundo? ¿Qué vamos a hacer con las luces azules que van a dar irradiación venenosa sobre cada paciente? ¿Qué vamos a hacer con el gran cancerbero? El cancerbero es el perro del infierno. En la mitología griega se hablaba de un perro con 3 cabezas, cosa rara. Y hace 2 años, desde hace 2 años, estamos sacando cancerberos del infierno. Pero el virus que viene es tan mortal que por eso se llama cancerbero, el gran cancerbero. Y ya está por toda Europa. ¿De qué manera nosotros respondemos desde nuestra fe? ¿Quién sabe sugerir una oración entre ustedes a otro para que se convierta, para que tenga paz? ¿Quién sabe sugerir? Me pareció raro en Guamal, un muchacho drogadicto, medio loco, etcétera. No iba al retiro hasta que un amigo que está peor que él no fuera. Logró llevarlo. Ojo, miren, lo llevó un muchacho drogadicto a otro que era peor que él. Con 13, 14 años había matado 6 personas. Y no estaba bautizado. Cuando le pregunté qué siente, me dice, mi cabeza es un potrero abierto. Preguntamos nosotros, ¿somos los obreros idóneos, capaces para salvarnos? Tenemos derecho a ese pan de vida que se entrega aquí. Aún más, ¿de qué le sirve esta palabra si nunca la pone en práctica? El entrenador de fútbol regañará a sus muchachos si no ponen en práctica lo enseñado. Los profesores de primaria, secundaria, universidad regañarán a sus alumnos y por eso le pueden quitar la tarjeta profesional si hacen las cosas mal. Entonces a nosotros también nos van a quitar la tarjeta profesional de católicos porque no servimos para nada. ¿Por qué nos dejamos atacar? ¿Por qué no preveemos sanar el pasado para llegar a un futuro que sea sano? ¿Por qué ser esclavos? Decía alguien en un hermoso mensaje, en una reunión de monos, se reunieron 3 micos o 3 monos. Y dijo el más anciano, ¿cómo pueden decir que los hombres vienen de nosotros? Nosotros no abortamos a nuestros hijos. Nosotros no abandonamos la propia hembra de nuestro grupo y no la cambiamos, somos fieles. Nosotros no nos emborrachamos, nosotros no robamos, nosotros no atracamos. ¿Cómo pueden decir que el hombre viene de los monos? Gran equivocación. ¿De dónde venimos entonces? El que pueda entender, que entienda. Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a sacrificarnos sin esperar más recompensa que la de saber que hacemos
tu santa voluntad. Se pueden sentar.